Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a ver cómo instalar Kubernetes en diferentes nodos de la forma más recomendada para un entorno productivo. La instalación de Kubernetes puede ser un pelín desafiante al principio, pero no os preocupéis, en que la hagáis una o dos veces se convertirá en algo rutinario para vosotros. He intentado dejar el proceso lo más mascado posible, aunque no lo he hecho automatizado en un script para que sea más didáctico y entendáis qué se hace durante la instalación, pero el día de mañana podríais coger todos estos pasos, hacer un script y agilizar aún más la instalación de este proceso. Para el proceso de instalación vamos a utilizar 3 servidores de Ubuntu, última versión 24.04, la última que haya disponible, no os preocupéis. Tengo el proceso documentado tanto para Ubuntu Server 24.04, que es la que yo voy a utilizar. También tendríais los pasos de instalación para la 20.04 y la 22.04, ambas con Containerd. También hacer hincapié en que los requisitos mínimos, minimísimos, por lo menos si lo estáis haciendo local y no queréis gastar dinero en VPS, es 2 CPUs y 2 GB de RAM, por lo menos para el nodo maestro y los workers. También recomiendo 2 CPUs y 2 de RAM, aunque con un poquito menos igual también podrían funcionar. En cualquier caso, lo que se recomienda para un clúster algo más grande y potente, pues por lo menos de 2 a 4 CPUs y 4 a 8 de RAM por cada nodo, tanto para el maestro como para los workers. Y ya para un entorno productivo que fuera a ser muy grande, con muchísimos recursos, muchísimas aplicaciones, pues el maestro sí que es recomendable que tenga 4 CPUs y 8 de RAM, y luego los nodos workers pueden tener lo que quieras. Cuanto más músculo, mejor. Recuerda que toda esta documentación la tienes por escrito en mi página web paspereza.dev. Vamos con el proceso de instalación. Bueno, para el proceso de instalación, recordemos, tengo 2 Ubuntus limpios, un 24.04, la última versión LTS. Tengo tanto uno que ya he llamado Master como otro que he llamado Worker 1. Para lo que es el resto del curso vamos a montar un segundo worker, solo que en este paso de instalación, como el Worker 1 y el Worker 2 se instalan de la misma forma, lo voy a omitir, pero recordad montar 2 workers si podéis para que sea más didáctico el curso. Bueno, vamos a empezar instalando el nodo maestro, como no puede ser de otra forma. Y bueno, recordad, vamos a empezar todos los pasos primeros como root, así que podéis hacer un sudo su, ponernos como root, y a partir de aquí me voy a dedicar más a copiar y pegar los comandos de la web, pero los voy a ir explicando un poco para que entendáis. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un apt-update y un upgrade. Esto demorará unos segunditos o unos minutos incluso si vuestra distribución ya lleva tiempo sin actualizar. Una vez instaladas las dependencias, lo siguiente que tendremos que hacer es lanzar el comando swap-off-a y sed-i, y bueno, lo he dejado ya hecho para que automáticamente comente esta línea en el etc, en el fichero etc fstaff. En este fichero de fstaff lo que se pueden ver son los diferentes discos que tiene vuestra máquina virtual, y aquí se puede ver siempre el montaje de un disco virtual como es la memoria swap. Bien, pero si por casualidad os da algún problema y tenéis que volver atrás, comprobad que realmente esté comentado. Luego continuaríamos activando diferentes módulos que requiere el kernel de Linux para su funcionamiento. Podemos pegarlo y podríamos aplicar los cambios de esto con el comando sysctl --system. Esto aplicará los cambios y además nos dará un output para verificar que efectivamente en esta salida, si os fijáis, Applyin está aplicando esta nueva configuración de kubernetes.conf. Luego lo que vamos a hacer es configurar las claves GPG de Docker para acceder a su repositorio de paquetería Debian, en este caso para Ubuntu, y poder instalar Containerd, ojo, no Docker, sino Containerd, la versión que mantiene Docker, lo cual es la pieza que realmente ejecuta los contenedores. Lo dicho, está muy pensado para copiar y pegar. Copiaremos ahora el fragmento de ahora, pegaremos ahora el comando y esto automáticamente nos va a configurar el repositorio de Docker. Y si hacemos ahora un apt-update, veremos como en estos repositorios ya está incluido el de Docker, como podemos ver en esta línea. Una vez hecho esto, podríamos ya directamente hacer el apt install containerd io, y además aplicaremos una configuración por defecto de Containerd usando el comando containerd config default y volcando la salida en un archivo tom. Además modificaremos este fichero con un comando automático de tipo sed para activar la característica de cgroup, la cual permite el funcionamiento de los contenedores. Recordad que si no sabéis sobre contenedores, tengo todo este curso de Docker en mi canal de YouTube también para que puedas revisarlo a fondo. Esto nos aplicará este archivo de configuración tom y ya podríamos hacer un restart de Containerd para aplicar la nueva configuración. De la misma manera que hemos hecho antes, vamos a configurar ahora las claves GPG
para los repositorios de Kubernetes. Podríamos crear esta carpeta con unos permisos concretos de K-Links y aquí vamos a meter las claves GPG para instalar Kubernetes. En este caso yo voy a usar la versión 1.30. Si este vídeo se queda viejo con pasado un año o dos, pues recordad que podéis buscar aquí la última versión o en la guía oficial de KubeADM podéis verlo. En cualquier caso, ved siempre mi documentación por escrito porque esa sí que la podré mantener más actualizada que lo que son los vídeos. Una vez que hemos guardado la clave GPG, podremos directamente guardar la lista de repositorios de Kubernetes en nuestra paquetería de Debian y hacer una apt get update. Y al igual que Docker, ya podemos ver que también estaría la de Kubernetes ahora. Una vez que he hecho el update ya nos permitiría sincronizar los repositorios de Kubernetes y ahora si hacemos una apt install vamos a instalar concretamente kubeadm, que va a ser la herramienta que nos permite hacer las instalaciones de Kubernetes. Kubelet, que si recordáis el vídeo de arquitectura, os lo dejo aquí, es el que hace el primer arranque y se encargue de mantener que el resto de contenedores están funcionando, es decir, Kubelet ejecuta luego el resto de contenedores que necesita el nodo maestro para funcionar, y kubectl, la cual es la herramienta cliente con la que interactuaremos con el API de Kubernetes. Y luego además una muy buena praxis es usar el comando apt-mark hold sobre estos tres paquetes y esto lo que hace es bloquear las actualizaciones automáticas, es decir, cuando hagas un apt upgrade estos paquetes se omitirán. Esto os puede salvar la vida, porque hacéis un apt upgrade sin haber probado que haciendo el upgrade a la nueva versión os va a funcionar bien, podéis cargaros algo. En cualquiera de los casos, en la sección de CKA, en la web, cuando llegue podréis ver lo que es el proceso de actualización y mantenimiento de un clúster, no os preocupéis, pero lo veremos más adelante. Algo que es importante primero es que estas tres máquinas virtuales que habéis montado tengan IP fijas, porque también os ahorrará muchos problemas a largo plazo. Y además lo que vamos a hacer es editar el fichero etchost para guardar la IP que estáis usando ahora en este nodo maestro y darle un alias que usarán tanto los maestros como los workers para llegar al API del maestro. Recordemos que todos los nodos workers trabajan sobre el API del maestro. Podéis consultar vuestra IP haciendo IP espacio A y buscando vuestra interfaz de red, normalmente NS para las Ethernets, o también podría haber otra. En mi caso, 192.168.16.150. Podría hacer esto tal como lo he descrito en la documentación SCP y añadirlo al final de etchost. Aunque lo pensarais para una forma automática, si vais a este fichero etchost, yo me lo voy a poner aquí por limpieza, básicamente le estáis diciendo que cuando ya hagas una llamada del tipo que sea, una conexión, tanto web o cualquier redirección, a K8 o KIS, que es el diminutivo de Kubernetes, CP, que es el diminutivo de Control Panel, pues os redirija a esta IP. Bueno, ya tendríamos todo lo necesario para usar la herramienta kubeadmin o ADM para levantar ahora lo que es en sí el clúster. Vale, este es un comando de referencia. En la web tenéis un ejemplo sin rellenar y otro rellenado, que es el que os estoy mostrando, para que lo configuréis a vuestra medida. Cosas que hay que tener en cuenta, que el control plane endpoint sea el mismo nombre que le habéis dado a la máquina, porque este va a ser como se llama el API, si os fijáis aquí, es como le llamo K8 SCP, y luego la red de los pods, es decir, en qué red y qué rangos de IP se van a ejecutar los contenedores. Os recomiendo no os debería dar problemas y diréis, oye, si me hace conflicto con la red de casa, no os preocupéis, porque esta red de pods solo se ejecutan dentro de las máquinas de vuestra red de Kubernetes, es decir, no está actuando en la red de casa, sino está solo dentro de los nodos de Kubernetes, entonces no hay conflicto. Yo os recomendaría esto, lo único que os recomienda Kubernetes es no poner los rangos 10.000 en adelante porque son IPs privadas reservadas que es posible que entren en conflictos con otras IPs que asigna el clúster. Ya vemos que a partir de aquí lo primero nos va a hacer es hacer un pool de las imágenes, ya me está avisando de que hay una versión superior a 132, pero bueno, siempre es mejor ir una o dos versiones por detrás en estas cosas por tema de estabilidad y recordad que siempre esté en el ETS. Bueno, este proceso no os preocupéis, la primera vez puede tardar 3, 4, incluso 5 minutillos. Si tenéis una máquina al mínimo de requisitos, pues es posible que un poco más, pero no os agobiéis. En mi caso ya está, y además una vez que ha terminado, ya lo que nos dice, oye, mira, te tienes que copiar el fichero config de Kubernetes, el cual tiene los certificados y los tokens necesarios y el usuario para conectarte vía API al clúster. Y además, si quieres añadir nuevos nodos extra, puedes usar el mismo comando de kubeadmin, solo que en vez de init con el join, llamando, importante, veis el hostname de KISCP, llamando al API del nodo maestro con este token y este certificado. ¿Vale? Os recomiendo que os guardéis este comando.
para si luego queréis hacer copia y pega y que os funcione. En cualquier caso, en el proceso ahora de instalación del worker os enseñaré, por si han pasado varios días y este token ha expirado, porque expiran en 24 horas, os enseñaré cómo configurar el vuestro propio, no os preocupéis. Hasta este paso era necesario utilizar el usuario root, ahora podéis hacer un exit y volver a vuestro usuario por defecto que habéis puesto en Ubuntu, en mi caso es Pazpereza, y lo primero que vamos a hacer es crearnos una carpeta .cube en nuestro home. Nos vamos a copiar, ahora sí, con el comando sudo de etc kubernetes admin conf, nos vamos a copiar este fichero config, que ya hablaremos de qué es y para qué sirve en próximos vídeos. Y además también nos vamos a instalar el autocompletado para que a la medida que vayamos escribiendo comandos en kubectl nos autocomplete y nos ayude mucho. Esto ya veréis cómo ahorra miles o millones de horas. Además añadiremos el comando source. Recordad hacer siempre copia y pega desde mi página web. Os he dejado el link en la descripción. Y haremos también un eco de este comando de source para en el bash rc, si usáis zsh o fish u otros, pues en los respectivos, ¿vale? Y esto hará que cada vez que os loguéis con vuestro usuario cargue esta configuración. Vale, yo aún ni copiando y pegando estoy exento de cometer errores, me deja este comando de copiar, el ch1, que esto le da propiedad tanto de usuario como de grupo al fichero config para que tu usuario actual tenga acceso. Y ahora si hacéis un kubectl get nodes, deberíais ver que está el maestro y que sale como not ready, porque no hemos terminado aún, ¿vale? Pero ya podéis comprobar que podéis hacer al API de Kubernetes sin ningún problema. ¿Qué nos tocaría ahora? Realmente Kubernetes viene muy pelado de por sí y hay que instalarle un CNI. Estos CNIs lo que permiten es gestionar toda la capa de red de los pods del clúster, es decir, va a levantar pods en todos los nodos del clúster y se va a encargar de crear una capa de red para todos los recursos y objetos del clúster. En este caso vamos a instalar Cilium, pero existen un montón más. Este es uno de los que más recomienda ahora la Linux Foundation, por lo menos en los últimos exámenes y certificaciones. Pero bueno, existen un montón más, Calico, Flanel. Aquí podéis coger el paso 13 de mi documentación y lo que vamos a usar, lo que vamos a hacer es instalar Helm, que es un gestor de paquetes de Kubernetes para instalar aplicaciones en él. Habrá un vídeo más adelante, de momento simplemente ceñiros más a copiar y pegar y ya explicaremos todo a su debido tiempo. Vale, ahora ya sí, una vez que tenemos Helm instalado, haremos un Helm repo add Cilium, que esto básicamente nos va a configurar los repositorios de Cilium en la herramienta Helm, haremos un repo update y instalaremos Cilium. Si os fijáis, esto lo que hace es configurar cuentas de servicio, config maps, roles, despliega un servicio, daemon sets, un montón de objetos de diferentes tipos de Kubernetes que también veremos en siguientes vídeos. Y ahora ya sí, una vez que está instalada la CNI, si os fijáis y hacéis ahora el comando kubectl get nodes, ya deberíais ver el master en ready. Dadle 1 o 2 minutos porque Helm lo que hace es instalar los recursos, pero tarda X tiempo en desplegar los pods y que todo funcione. Y luego el último paso, el 15 descrito en la web, es opcional y personalmente no lo recomiendo. Yo no lo voy a ejecutar, pero bueno, para lo que veáis, podemos usar el comando tint de kubectl para modificar la configuración de los nodos. Y con esto lo que podríamos hacer que es que el comando master ejecute también pods. Por defecto Kubernetes, los nodos maestros de Kubernetes no deberían, y no lo hacen en la configuración por defecto, ejecutar pods ni ningún tipo de recurso. Esto es por estabilidad y porque los nodos maestros no se carguen ni se sobrecarguen, porque ya su labor principal es gestionar el resto de nodos. Si por lo que sea no has podido montar dos workers por recursos o lo que sea, puedes deshabilitarlo. No pasa nada porque esto es un entorno de pruebas y durante el curso pues no pasa nada si rompemos algo, pero tenlo en cuenta para un entorno de producción. Yo no lo voy a desactivar, pero si fuera vuestro caso lo podéis activar. Y además en la documentación de la web también tenéis tanto cómo desactivarlo también y tanto cómo volver a activar esta restricción, ¿vale? Bueno, no ha sido tan tedioso, ¿no? Ya sé que parece un poco puñetero, pero porque yo también me enrollo mucho entre una cosa y otra. Pero bueno, una vez que lo hayáis hecho la primera vez y sintetizado, ya veis que es muy rápido. Ahora ya sí, voy a hacer la instalación del worker. En la docu no vuelvo a repetir todos los pasos porque del 1 al 10 son los mismos pasos que el nodo maestro, es decir, toda la instalación de paquetes es exactamente igual hasta que llegamos al comando kubeadmin, que en vez de init tenemos que usar el comando join con todo lo que hemos visto antes, ese token que nos daba la salida del comando anterior. Así que esta parte la voy a hacer mucho más rápido. Importante, recordad, hasta el paso 11 hacerlo con root, instalamos las dependencias,
Desactivamos memoria swap, cargamos los módulos necesarios, paso 3, actualizamos la configuración, instalamos las claves GPG para la instalación de Docker, paso 5, todo copiar y pegar, recordad. El 6, instalamos Containerd, aplicamos alguna configuración por defecto y reiniciamos Containerd. Paso 7, instalamos las claves GPG de Kubernetes, añadimos el repositorio de Kubernetes, en mi caso la 1.30, y hacemos un apt update. Paso 9, el apt install que hemos mencionado antes. Y ahora el paso 10, ojo, porque no tenéis que configurar la IP para este nodo, tenéis que configurar también la IP del maestro. Recordemos que al final la IP de los nodos nos da igual, pero todos ellos tienen que ser capaces de llegar al maestro o a los maestros si hubiera varios. Recordemos que en mi caso, en el maestro, yo tenía la 192.160.16.150 y así lo tenía configurado en etc host. Podría copiarlo tal cual, lo configura el maestro y podéis aseguraros que hay conexión haciendo un KSCP y le podéis hacer un ping y veríais que deberíais llegar al nodo maestro. Vale, y una vez configurado eso, si bien habéis guardado el comando del kubeadmin anterior que nos hacía el kubejoin, pues lo podéis pegar aquí. Yo voy a explicar cómo hacerlo si no tuvierais ningún token en el comando, por si acaso, ¿vale? Podrías obtener el token en el nodo maestro haciendo un kubeadm token list, y aquí podríais ver el token de antes y veis que aún está activo durante 23 horas, pero suponiendo que estáis instalando este nodo una semana más tarde o que no hubierais guardado el token, podéis usar el comando kubeadmin token create, recordemos de nuevo en el nodo maestro, y os daría un nuevo token. Os lo podéis copiar y sobre la plantilla que os he dejado en la web del comando kubeadmin join podéis venir al apartado de token, pegarlo aquí. Recordemos también cambiar el nombre del nodo maestro, importantísimo que sea el mismo nombre que habéis puesto en el etc host, y solo nos quedaría el hash, que el hash es realmente sobre el certificado que se sirve en el servidor web del API, y esto es básicamente porque la conexión es HTTPS, y esto podéis hacerlo lanzando este comando que deja en la documentación. El hash se puede obtener con el siguiente comando de OpenSSL, también lanzándolo en el nodo maestro, importante. Entonces podéis venir al nodo maestro, lanzar este comando OpenSSL y os va a dar este hash. Lo podéis pegar en la sección de SA256 y ya podéis lanzar el comando de kubeadmin join. ¿Vale? Esto vemos que rápidamente pues, lanza los comandos que sean necesarios y deberíamos poder ver este comando de que el nodo se han unido al clúster. Y si vamos al nodo maestro, a partir de aquí siempre usaremos el API server tanto del nodo maestro o desde nuestro propio equipo, donde queráis, pero no tiene mucho sentido ya que uséis los terminales de los workers. Podéis hacer un kubectl get nodes y aquí podéis ver que aquí está el nodo maestro que acabo de añadir y el nodo worker 1. En mi caso worker 1 pues porque es el hostname que le he dado. Vosotros si la máquina no habéis puesto un nombre pues, o le habéis puesto un nombre random, pues os saldrá ese. Ya veis que la primera vez me ha salido no ready, lo mismo, sed pacientes porque he probado 30 segunditos más tarde y ya está listo, ¿vale? Esto es porque, recordad, esta CNI y otras configuraciones que el nodo maestro aplica sobre los workers se tiene que aplicar y tarda X tiempo. Puede tardar más o menos dependiendo de vuestros recursos. Pero bueno, ya lo tendría listo, maestro, worker 1. Voy a omitir los pasos de instalación del worker 2, pero recordad que para seguir este curso al 100% os recomiendo tener un segundo worker o usar el comando taint para quitar las restricciones del nodo maestro y que este ejecute pods. Pero recordad solo hacerlo en entornos de desarrollo. A partir de aquí ya eres capaz de instalar tantos nodos workers como te dé la gana, de los recursos que quieras y del tipo de instancias que quieras. No te preocupes. Volveré a recordarte que tienes toda la documentación en mi página web. Además, te agradecería si apoyas este contenido gratuito yendo al repositorio GitHub de la web y dando una estrellita a mi repositorio y siguiéndome en GitHub. Y además, si te está gustando el curso de Docker, no olvides suscribirte a este canal y darle al like al vídeo para apoyarme. Además, si tienes cualquier duda o simplemente quieres apoyar también aún más este contenido, pues déjame tus comentarios y te leo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.